interesantes en todo esto que ha mencionado Laura sobre lo que podemos llamar la explosión narrativa. No sé si aquí está Jordi Carrión, pero voy a usar un término. Jordi viene mañana, ¿verdad? Voy a usar un término que él me enseñó a utilizar, que es la ficción cuántica o la narrativa cuántica, que es la narrativa que utiliza todos los medios posibles para contar una historia, y estamos detrás de eso también en Narratopedia. Quiero como presentar un poco los aspectos que quisiera resaltar. De un lado, la oportunidad que da Narratopedia, o que nos dio Narratopedia, para desarrollar esto del narrar expandido, el narrar que busca formatos, que busca, siguiendo la terminología de los comunicadores, una ecología de medios para poder aprovechar de ellos, de cada uno de ellos, algunas posibilidades. Lo otro es mencionar la idea de que Narratopedia sigue un proceso que básicamente corresponde como a dos caminos: un camino creativo por el cual hemos transitado desde la producción tradicional del libro para una novela hasta esta plataforma para la creación colectiva de contenidos digitales. Y ese proceso pues va de la mano también de un proceso realmente frenético de evolución de las posibilidades de narrar, gracias digamos, a esta posibilidad de digitalizar contenidos, información, disponerlos en la red. Por eso esa evolución que va desde el hipertexto, que fue incluso el primer formato que utilicé personalmente para llevar una novela al medio digital, pero que pasa por el hipermedia, pasa por los metaversos, pasa por una cantidad de posibilidades como las que hemos visto ahora, que ha presentado Laura para la ficción digital. Por eso hablar o intentar hacer un mapeo, un seguimiento de las narrativas y de la literatura digital pues es cada vez más complicado. Se vuelve por eso una prioridad interesante, y celebro mucho que el Congreso haya decidido que este tema sea fundamental. En mis primeros años intenté hacer algo que es una presentación que yo iba completando en un Google Docs sobre narrativas del ciberespacio, pero rápidamente me di cuenta que era imposible hacer un seguimiento, al menos si era solo una persona que intentaba hacerlo. De hecho, hoy hay varios espacios que lo hacen. Está el de Juan José Díez, el blog sobre literatura electrónica hispánica, están varios sitios que hacen ese seguimiento y que nos dan información diaria, y a veces se queda corto ese ritmo para ofrecernos un poco la evolución de esas narrativas. Pero va desde algo como este, para mí siempre ha sido uno de los hipertextos mejor logrados de los años 80, el 253, que ofrecía, digamos, una posibilidad para el hipertexto que todavía funciona hoy: solo texto enlazado, solo hipertexto. Algunas de las ejemplos, incluso latinoamericanos, como este de Belén Gachet de Word Toys, que ya usa más el hipermedia, o este magnífico ejemplo de Tierra de Extracción de alguien que estará mañana también con nosotros, de Domenico Schiappe, que realmente nos ofrece unas posibilidades para la exploración de estos temas, Second Life, bueno, y todo lo que hemos visto hoy, que ya nos sobrepasa lo que nos ha contado Laura sobre las posibilidades que se abren para la creación, digamos, literaria. Pero en todo caso siempre hay una relación entre información y comunicación, es decir, la comunicación literaria entendida entonces como el mejor aprovechamiento de los medios digitales para ofrecer uno de los efectos pues obviamente más interesantes, que es la posibilidad de la ficción, con todo y que hoy tenemos claramente digamos, socavamiento, un fin de las fronteras entre ficción y realidad, y eso pues es otro de los retos interesantes también porque lo que era antes una teoría, un deseo teórico, hoy es claramente una realidad. Nuestras vidas transitan constantemente entre lo virtual y lo real y sus terrenos intermedios. Pero les contaba que la experiencia particular de nosotros pasa hace este proceso de un texto
Gabriela Infinita fue primero una novela publicada ya hace varios años, en el año 94 fue su primera edición, que luego tuvo en el 98 una versión hipertextual y que luego pudimos desarrollar su potencial máximo en una hipermedia, que nos llevó a su vez a producir uno de los hipermedias que fue premiado hace 2 años largos en Madrid, Golpe de Gracia, que digamos propone ya una narrativa desde los medios puramente hipermediales, y llegamos finalmente a Narratopedia, ¿no? Ese es el paso. Voy a rápidamente a dar simplemente las imágenes de esta evolución que nos lleva entonces al proyecto Narratopedia. En Narratopedia dimos una especie de giro en el sentido de llevar entonces a un extremo productivo la perspectiva de una interactividad participativa. En Golpe de Gracia hay básicamente una interactividad selectiva, es decir, el usuario puede pasar de una imagen, de un video, de un audio, de un texto, en el orden que él quiera. Pues eso es la idea del hipertexto y del hipermedio. En Golpe de Gracia intentamos hacer un poco más más participativa esta presencia del usuario, y creamos unos blogs, unos wikis, hicimos unos juegos. El videojuego como estrategia narrativa está presente también en Golpe de Gracia. Y lo que hicimos en Narratopedia, pensando en algo muy preciso, que es la idea de que estos 2 hipermedias previos finalmente terminaban creando la misma sensación que la de un libro, es decir, un objeto terminado que no es posible intervenir o modificar más allá de ciertas actividades que son más bien paralelas, como participar en un blog o en la construcción de alguna historia. Pero el objeto como tal parecía casi que la misma destino de un libro, es decir, quedarse como un objeto de autor allí sin poderse modificar. De ahí que la idea fue, un poco basándonos en un autor catalán, David Casacuberta, quien nos enseñó cómo la cultura digital, si algo trae de plus, de añadido a las posibilidades estéticas y culturales, es la creación colectiva. Y lo que intentamos fue un poco seguir estos criterios, explorar estos criterios que nos ofrecía Casacuberta, la idea de un artista que está más en función de ofrecer plataformas, ofrecer dispositivos para que la gente pueda desarrollar allí sus propias experiencias. Hoy la ciudad letrada, que es un término que hizo famoso algún latinoamericano, Ángel Rama, ha expandido también sus posibilidades. Hoy el hombre letrado contemporáneo no es solamente el hombre que sabe leer y escribir adecuadamente, sino que realmente estamos afrontando la necesidad de competencias que lo digital ha abierto, y por tanto la idea es que dar cabida a esos nuevos requerimientos de lo letrado, entre comillas, cupieran en una plataforma que permitiera entonces que cualquier persona pudiera desarrollar. Y además la idea de que cupieran allí, pues por lo menos en lo que cabe en la plataforma para internet, las distintas semióticas que hoy convergen en ese medio de medios, como ha dicho Laura, que es internet, de manera que facilitamos en este proyecto estas posibilidades. En última instancia, Narratopedia quería hacer esto, quería hacer una plataforma para todos y que pudiera tener la exposición de todos estos medios, ¿no? Claro, se queda corta, hoy tiene que evolucionar hacia nuevas posibilidades, pero yo creo que algo que define Narratopedia es precisamente ser el soporte para una narración que se deja bañar, siguiendo el término de Levi, por la cibercultura, y promueve la inteligencia y la creación colectiva, en tanto constituye también un escenario para la renovación del ejercicio literario. Pues se cumplen estas 4 características que yo he expuesto en algún otro lugar sobre la circulación de nuevas formas de lectura y de escritura, la ampliación obviamente de la base expresiva por el uso posible de la recombinación de medios, el ensanchamiento de la base de productores, ya no son solamente escritores como tal, formados o profesionalizados
en el oficio, sino se amplía para que cualquiera pueda realmente, como ahí, atreverse a generar una obra, y extiende los modos de producción de obra, incluyendo ahora la gestión del trabajo colectivo, que me parece interesante en términos de lo que puede ser la gestión tradicional de las obras. De manera que para nosotros es importante haber cumplido, haber desarrollado, digamos, el cumplimiento de todas estas características. También ha servido para el laboratorio de nuevas expresiones. Por ejemplo, tuvimos durante un tiempo una isla en Second Life donde teníamos algunas de las iniciativas narrativas que después se producían en forma de maquinimas. Tenemos también, y es la segunda corriente de oportunidad que tenemos, que es un reto para la reflexión narratológica, ¿no? Estuve en julio en Buenos Aires en un congreso de narratología. Allí se está hablando de narratologías postclásicas, pero muy curiosamente, atraído por ese término, fui y presenté este proyecto, y lo que encontré es que aún ese término que intenta abarcar como lo contemporáneo está todavía quedado frente a la gran explosión de posibilidades de los medios digitales. De manera que aquí hay todavía un trabajo, porque lo que yo creo es que ha habido una explosión narrativa como tal, pero la explosión, o más bien la apropiación reflexiva, narratológica, hace falta, y esta línea la he desarrollado también personalmente con algunos textos como ese que menciono, o la tesis doctoral mía sobre el relato digital, todo el intento de recoger narrativas del ciberespacio, y algunos retos investigativos que han salido, digamos, a partir del proyecto, entre otros expresados en este libro, que voy a dejar algunos ejemplares para quien quiera. Es el libro que recoge a nivel de ensayos varios de los resultados del proyecto de investigación. También tiene presencia en la red, pero el libro todavía funciona bastante, y por eso aquí aparecen algunos de los temas del contenido de este libro, que yo creo que es interesante como inicio de una pregunta por cómo asumimos académicamente el fenómeno narratológico que explota, que se expande continuamente, ¿no? Esa es un poco la idea. Uno de los temas, por ejemplo, que presenté en un congreso el año pasado fue la pregunta sobre si podemos hablar de una microficción digital, y cómo Narratopedia podría de alguna manera promover esta idea de lo micro, que en la tradición, por lo menos hispanoamericana, de narrativa es muy interesante y muy importante, y cada vez más crece esta idea de la microficción. Preguntamos si lo digital favorecía o no, y cómo definirla, y entonces en el congreso tuvimos la oportunidad de hacer varias reflexiones, preguntas, mencionar algunos antecedentes, preguntarnos por una estética de la limitación en el caso de Narratopedia, preguntarnos por cómo cabe la politextualidad, la metalectura, los soportes, y qué es realmente lo que podría definir en términos de una ficción digital lo micro, y por tanto cómo debería Narratopedia disponer sus herramientas para desarrollar estas posibilidades. Pero fue un bonito tema que de alguna forma sintetiza estos retos investigativos, que es como la segunda corriente, a los retos creativos que nos llevaron hasta Narratopedia, estos retos reflexivos que nos permiten preguntarnos cómo entender entonces el fenómeno de la explosión y la expansión narrativa. Bien, estos son algunos de los características de la plataforma Narratopedia. Ahora voy a mostrar un par de ejemplos. Este año, pues desafortunadamente estuvo muy en stand-by la plataforma, parece que ya tiene un aire nuevo para el año entrante, pero algunas de las cosas que yo menciono allí, por ejemplo, es el hecho de que Narratopedia promueve dos grandes funcionalidades. De un lado, la posibilidad de que cualquier persona pueda publicar haciendo uso de medios digitales, promoviendo esos medios digitales, insertando videos, audios, estructurando en forma hipermedial la ficción, usando algunas herramientas como Google Maps, etc. Y luego, pues básicamente la idea de crear comunidad alrededor del ejercicio de la narración, una comunidad que aprende por contacto con sí misma, que se identifica con esa idea de narrar en forma